Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Todos somos americanos. Today, America chooses to cut loose the shackles of the past so as to reach for a better future. For the Cuban people, for the American people, for our entire hemisphere, and for the world. Thank you. God bless you, and God bless the United States of America. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Igualmente al gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los dos países. El gobierno, le guste o no le guste, la cata como siempre ha hecho, tanto cuando las comparte como cuando no las comparte. No está usted autorizado para dar ningún tipo de clase. Y quiero decirle también que es efectivamente ETA quien mantiene a los presos en prisión. Y usted lo sabe. Muchas gracias. Pero si además que yo ya pude ser secretaria general el pasado verano. O no, porque quizás no me hubieran votado mis compañeros. Y lo di, y el tren pasó. Y ahora no me preocupa. Si vuelve a pasar el tren, pues ya se verá. Y si no pasa, pues tampoco pasa nada. Si yo no tengo ningún problema por eso. En cualquier caso veo que está en la estación. Mire, yo creo que es sano en política ser sincero. Yo tengo ambición por cambiar las cosas. Y tener la confianza de la gente es a lo que uno aspira. Pero sin preocupación. Es decir, que no me importa. Que si en la estación me quedo, pues en la estación me quedo. Y si pasa otro tren, pues ya se verá. Señor Rajoy, mire, a usted solamente le falta recuperar aquella frase de la calle es mía, franquista, para demostrar a los españoles lo que realmente es usted, el presidente más retrógrado de la democracia española. Causa con esas credenciales sonrojo escucharle apelar a una mayoría moderada en España cuando usted legisla solamente para la derecha más extrema de este país. Y usted lo que ha hecho con la Ley de Seguridad Ciudadana y también con esa ley Mordaza, señor Rajoy, es precisamente lo contrario, es aprobar una ley a la medida de sus miedos. ...18 de diciembre de 2014... Muy buenos días. Fidel Castro. No hace tanto tiempo. El bloqueo es una acción que se dirige contra una nación entera. Se dirige contra millones de personas. Y si el precio del bloqueo sería yo, es un precio sencillísimo, es un precio económico. Yo estaría dispuesto a negociar mi vida. Lo que no estaría dispuesto a negociar la revolución, a negociar el socialismo, a negociar los principios. Bueno, estamos ante formidables cambios en las relaciones internacionales y hasta ahora ya conocéis todos este paso histórico entre los Estados Unidos y Cuba para normalizar esas relaciones que han estado bloqueadas durante 55 años. Y como gesto, como símbolo, ayer el intercambio de presos y un mensaje simultáneo emitido
simultáneamente a todo el planeta por los dos líderes de ambos gobiernos y un histórico reconocimiento del error. En palabras de Obama, el embargo no ha servido para nada. Dice la BBC que esto es un audaz acercamiento. Estás escuchando La Cafetera. Bienvenido. Buenos días. Y antes de que entremos en materia, porque como os podéis imaginar, hoy necesariamente tenemos que dedicar el programa a esto. Hay mucha prensa que comentar al respecto, muchos las portadas, las perspectivas, cómo lo han acogido cada uno. Pero antes de eso saludamos a quienes componen el focus group de este programa y cuyos comentarios también pasaremos a atender durante el mismo. Juan Cruz, PSV, Hugo Tobio, Virginia Rodríguez, Sonia Ballesteros, Javeider, Daniel Riquelme, Miguel Delgado, Cora, Caque Rodríguez, Elin Urse, Rafael Domingo, Galeana, Enrique Quesada, Charo Chamizo, Patricia Garzón, Pablo Gonzo, Javier Crae, Diego Martínez. Bueno, seguramente me dejo un montón. Aquellos que estáis participando en directo, tanto a través de las redes sociales como a través de Spreaker, de la herramienta del chat del programa, Pepe González, Buscavidas, Jorge Mellado, Manuel Ángel, Alejandro Fernández González, Malena. Bueno, muchas gracias a todos por participar en directo, así como a todos aquellos que lo hacen habitualmente en diferido. Estás en La Cafetera. Y como decía, antes de que entremos en materia en profundidad sobre lo que los periódicos llevan hoy en sus portadas, cómo tratan este asunto, dejadme que abramos esa página del cuaderno de bitácora, porque este es un paso trascendental en la historia de los Estados Unidos y de Cuba para normalizar esas relaciones que, como digo, han estado bloqueadas 55 años. Y particularmente llamativo ha sido el reconocimiento, el histórico reconocimiento del error. En palabras de Obama, el embargo no ha servido para nada. Y ese reconocimiento que es en sí ya un enorme gesto de responsabilidad política, porque lo que significa es sin vencedores ni vencidos. Significa, si este no ha sido el camino, vamos a explorar qué otros caminos puede haber, ¿no? Lo que es toda una sorpresa en un mundo que está lleno de dogmatismos y donde todo el mundo quiere vencer, ¿no? Es decir, se perciben cambios en la isla y también en la política norteamericana. De lo que ha ocurrido se veía venir. Nadie sabía muy bien ni cómo ni cuándo, pero fue muy simbólica la presión que ejerció hace algunas semanas el New York Times pidiendo abiertamente superar esas barreras, y ya fue significado como que no era un editorial cualquiera. El propio gobierno lo veía venir, el propio Margallo sabía que algo se estaba cocinando, y eso explica también el viaje a la isla, la fórmula elegida, incluso bajo las presiones de la prensa conservadora española, que le exigía dar la espalda completamente a Cuba, ¿no? Pero ayer alguien del mundo diplomático me decía: mira, Fernando, es que ya no hay vuelta atrás. Cuando el contexto está creado, en Cuba difícilmente va a haber marcha atrás. Y de momento el paso es relativamente pequeño, porque se han flexibilizado las normas. Esto, en cualquier caso, va a dejar grandes fisuras para que la gente pueda alegar, por ejemplo, motivos de visita a Cuba, que antes difícilmente podía hacerlo, pero se facilitan los viajes, se abre la puerta a Internet, a nuevos intercambios económicos con Estados Unidos. Y ahora lo que comienza es el debate sobre el papel que ha jugado España en todo esto. Aparentemente es muy pequeñito porque, como sabéis, los contactos se han producido en Canadá, vía Vaticano, el propio Papa, pero ¿y España? Ayer compareció García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, y fue preguntado por este asunto. El gobierno español tomó la posición que tomó en las discusiones en la Unión Europea. Visitó Cuba el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez Alía, y yo he estado personalmente en La Habana, además de los contactos que hemos tenido con todas las partes que han intervenido. Pero insisto, la discreción es la norma en las relaciones diplomáticas. El papel de España a mí me dicen que ha sido el de colaborador, entre otras cosas ayudando, sugiriendo en esos foros sí la necesidad de dar estos pasos en la liberación de presos y creando el contexto, porque como podéis imaginar, una cosa como esta solo se hace con la participación de mucha gente,
aunque es cierto que no hemos sido protagonistas. Pero bueno, hemos facilitado que se cree, que se fabrique ese líquido amniótico. Y no solo eso, Estados Unidos también veía que países como España iban ganando terreno empresarial en Cuba, y eso también pesa. Esto lo dijo ayer en Hora 25 en la SER a Ángels Barceló, el congresista norteamericano José Serrano. No hay un país en el mundo que esté a favor de esa política de los Estados Unidos. En adición, y aquí España ha jugado un papel, aunque usted no lo crea, en adición vemos a otros países invirtiendo en Cuba y los Estados Unidos haciéndose daño económicamente por una política equivocada. Entonces, al ver España, al Canadá, a otros países invertir en Cuba, envolverse en Cuba, no sé cómo los españoles lo ven, pero acá lo están viendo ciertas personas como una oportunidad perdida. No es en todo caso un aspecto menor, porque estoy viendo en la BBC, cuando alegan las razones por qué se ha conseguido dar este enorme paso, dice la BBC, dice, entre otras cosas, porque los grupos económicos han estado haciendo una fuerte presión, ejerciendo una fuerte presión sobre Washington para aflojar la política del embargo, porque consideran que les impide hacer negocios en Cuba, y ese espacio lo están aprovechando negocios de otros países y empresas, ¿no? Pero qué duda cabe que el papel de España no ha sido todo lo destacado que debería haber sido o que podía haber sido, porque hay que recordar que llevamos muchos años siendo un interlocutor fundamental en la isla. Y ayer en el mismo espacio de Ángels Barceló he recuperado una anécdota que contó Javier del Pino, buenísima, de Felipe González con Ronald Reagan, en un discurso que pronunció en la Universidad Georgetown, y donde recordaba una anécdota de una de sus reuniones con Reagan. La primera vez que visité al presidente Reagan, perdónenme, porque yo creo que deben saber esas cosas en la Georgetown. El presidente Reagan me recibió con un taco de tarjetas así, con todos los temas. Cada tarjeta era un tema. Cosa que comprendí, porque recibía un montón de tíos que venían de todos lados, pues a cada uno tenía un bloque de tarjetitas. Y yo sabía que me quería hablar de Cuba. En el año 83, es decir, muchos de los que se están riendo no habían nacido, así que no se rían. Yo sabía que me iba a hablar de Cuba, pero creía que iba a ser la penúltima tarjeta, pero no, era la primera. Y me dice, oye usted, presidente, Reagan me dice, usted es un líder democrático que luchó contra la dictadura, consolidó la democracia, no cuántas cosas más. ¿Cómo es posible que usted, que cree en esos valores y tal, sea amigo de un dictador como Fidel Castro y no sé cuánto? Y yo, pues, que lo veía venir, pero que lo esperaba más tarde, le dije, mire, presidente, para que vea usted las contradicciones que vivimos los líderes políticos. Yo cuando lo veo a usted pasear del brazo del presidente chino por los jardines de la Casa Blanca, digo, pero ¿cómo el presidente del país democrático más grande del mundo puede tener amistad con el líder del país comunista más grande del mundo? Vivimos los dos esa contradicción. Se quedó mirando, era muy simpático Reagan, muy simpático. Se quedó mirando, empezó a reírse, puso la tarjetita abajo y me dice, ¿hablamos de otro tema? Digo, sí, ¿cómo no? Me gusta porque estoy leyendo algunos de vuestros mensajes y dice Manolo Cas, dice, el comunismo no es perfecto, pero tampoco lo es la democracia. ¿Qué hubiera sido de Cuba sin el bloqueo? Porque claro, luego está toda la derivada, no solamente el reconocimiento tácito de Barack Obama cuando dice el bloqueo no ha servido de nada. No, sí que ha servido. Ha servido para castigar a un pueblo entero por la responsabilidad de sus dirigentes. Y eso, además de una enorme injusticia social y una enorme injusticia histórica, ha provocado un enorme dolor a muchísima gente, ¿no? Independientemente de las razones que se pudieran alegar. Bueno, en todo caso, ahora queda por saber cuál debería ser nuestro papel, España, ahora, como interlocutor, por lo menos ahora. Y todo el mundo coincide que debería ser el de agilizadores para superar esa posición común europea en la que tanto presionaba Aznar, de persecución al régimen de Fidel Castro. Pero hay algunas claves que son muy interesantes en todo esto. La primera es que todo este movimiento ha llegado con Fidel Castro vivo, aunque no esté presente. Y muy poca gente pensaba que sucedería esto con Fidel todavía vivo. Pero hay más sorpresas también. Y esto lo preguntaban ahora en
en el chat de Spreaker. Sofía dice, ¿cómo se lo habrán tomado Rusia? ¿Qué reacciones habrá en Venezuela al quedarse como único representante del socialismo? Y claro, es que para el grupo de países bolivarianos no es una buena noticia, porque todo encuentro con Estados Unidos supone un desencuentro entre ellos, así que nace un nuevo desequilibrio menor, pero se rompe el equilibrio por lo menos entre estos países y especialmente para el aliado petrolífero que es Venezuela. Y hay más hechos interesantes. El papel impulsor que ha jugado el Papa. De entrada, esto deja completamente desactivado o por lo menos anestesiado el discurso crítico de la disidencia cubana. Y no solamente el suyo. Aquí la prensa apenas se atreve a criticar el movimiento de Obama porque viene amparado por el Papa. Así que estratégicamente ha sido muy acertado, ¿no? Y ojo, también libera presión sobre el propio gobierno español, que puede pronunciarse con una cierta libertad, aunque limitada, como ya habéis escuchado con Margallo, pero con una cierta libertad. Sabéis que hace 2 días estaba cuestionando incluso que Margallo visitase la isla, ¿no? Con editoriales muy duros. En fin, lo que queda muy claro es que a Obama le importa su legado, quiere ser recordado por algo, le queda ya poco tiempo, y lo que parece claro en los ámbitos diplomáticos es que detrás de Cuba veremos acuerdos muy importantes también con Irán y también con Palestina. Ayer me hablaban de estas 3 patas fundamentales. Por lo menos Obama lo va a intentar. Cuba, Irán y Palestina. En fin, que son tiempos de profundos cambios en las relaciones internacionales y apasionantes para observar. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, formas parte de este mundo. Eres la resistencia. Y no estás solo. Bienvenido. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Y dice en Twitter, José Manuel Martínez, dice, tiempo al tiempo, el asunto de Cuba va a ser muy largo, pero como los largos caminos, lo importante es que se dé el primer paso. Dice Hab Balfrey, dice, buenos días, las consecuencias del embargo son responsabilidad de los Estados Unidos americanos, de los Estados Unidos de América, de querer imponer sus gobiernos. No es responsabilidad de Cuba, dice Hab Balfrey. Y Juan Cruz dice, al final todo se mueve por la economía. Eso sucede en todas partes. Y luego, claro, tiene ironía. Dice Nick Asio, dice, la aportación de España se limitó a enviar a Carromero. Dice, el papel de España, dice Nacho Granado, se pregunta, dice, con la máxima discreción relaciones, dice, pero ¿y entonces la democracia para nosotros cuándo? Y Patricia Garzón dice, España se apuntará el tanto como tantos otros. Claro, Patricia, porque además es verdad que el éxito siempre tiene muchos padres, ¿no? Es evidente que el papel de España no ha sido todo lo destacado que podría haber sido y todo lo destacado seguro que deseamos los españoles y que se desea en Latinoamérica, ¿no? Porque lo cierto es que hemos estado desaparecidos. Canadá, Vaticano, Estados Unidos y Cuba. Y España, bueno, relaciones discretas como contaba Margallo, ¿no? Pero probablemente esperábamos algo más, supongo, ¿no?
Y os podéis imaginar que además esto ocupa toda la prensa, tanto nacional como internacional. Hay todos los editoriales de los diarios, los programas de radio, televisión, las páginas web internacionales. Y además he titulado el programa Cuba libre, pero libre de demagogia. Y esto es a lo que me refería antes cuando decía que el hecho de que haya participado el Vaticano, el Papa, que alguien me preguntaba ahora en Twitter, dice, bueno, pero ¿cuál habrá sido el grado? Caque Rodríguez dice, pero realmente la intervención del Papa ha sido tan determinante, ha sido tan significativa. Claro, no lo podemos saber, ¿no? Evidentemente. Ayer, ya os digo, con algunas personas con las que hablé del cuerpo diplomático anoche, me decían que había sido trascendental, entre otras cosas, porque bloquea toda aquella fuerte oposición que se puede producir, tanto interna en Estados Unidos como en otros países del mundo, y en ese sentido tiene una importancia trascendental, ¿no? El hecho de que haya sido el Vaticano el que haya encabezado o que haya acogido estas conversaciones. Yo solo me imagino cómo se limita aquí el espacio de la crítica, porque claro, que es exactamente lo que está diciendo Fanny Suárez. Dice, vamos a ver a Maruenda ahora decir Cuba libre. Claro, lo dice hoy en portada, no te creas, Fanny, pero en todo caso, a algunos se les queda completamente desactivado este discurso de vete a Cuba. Pues eso, ¿sabes? El que se ha ido a Cuba es Obama. Por lo menos alegóricamente, aunque no haya viajado físicamente todavía. Y dice Kimi con una cierta maldad, dice, el acuerdo ya ha tenido impacto en la isla, Joanny Sánchez se queda en el paro. Anoche alguien me decía, oye, deberías entrevistar a Joanny Sánchez. Y digo, mira, yo creo que la resistencia esto no lo iba a aceptar de buen grado. Y creo que hoy sería una entrevista francamente interesante. Pero digo, no, solo por no tener que abrir el debate, para no desviar la atención sobre lo que es un asunto absolutamente trascendental, como es esta decisión internacional, esta apertura de conversaciones, digo, solo por no desviar la conversación a por qué Joanny Sánchez sí o por qué Joanny Sánchez no, decían, bueno, pues llévate acá a Romero. El caso es que estuve en conversaciones con pedirle, conversaciones para que participase Felipe González, pero de momento hay mucha prudencia en todos los ámbitos políticos y nadie quiere pronunciarse todavía, quieren esperar un poco. Pero bueno, en todo caso hablaremos con él y podremos comentarlo. Os digo que todos los editoriales están ocupados por este asunto. Hoy el Mundo coincide con otros en que Cuba debe profundizar en esta incipiente liberalización de su economía, dice el periódico El Mundo, para sacar al país del subdesarrollo, instaurar las libertades y poner fin a la persecución y encarcelamiento de los opositores políticos. Yo dividiría aquí el tema, ¿no? Porque para sacar al país del subdesarrollo bastaría con que Estados Unidos eliminase definitivamente el bloqueo. Y efectivamente hay un paso que tiene que dar también el gobierno cubano, que es el de instaurar esas libertades y poner fin a la persecución y encarcelamiento de los opositores políticos. Pero ojo, no tratemos de asociar ambas cosas, porque lo que le está ocurriendo al pueblo cubano no solamente le está ocurriendo por eso, le está ocurriendo también en buena medida por el bloqueo. Pero es gracioso, ¿no? Porque el objetivo para el periódico El Mundo debería ser profundizar en la incipiente liberalización de la economía. Bueno, es que la liberalización de la economía, si lo tomamos como un bien absoluto, entonces sí, ese puede ser un objetivo, ¿no? Pero a lo mejor no es necesariamente el mejor de los objetivos. Dice en todo caso el periódico El Mundo, muchos exiliados considerarán esta decisión como una traición, pero la determinación mostrada por Obama es la respuesta que esperaba la comunidad internacional, que ha celebrado el fin de un bloqueo innecesario, ineficaz e injusto para los cubanos. En esto sí coincidimos. Pero claro, cuando dice, es la respuesta que esperaba la comunidad internacional, este movimiento de Obama, relativamente, porque la Unión Europea, indecisa, pacata, timorata, no se atrevía a dar ningún paso, lo cual, de nuevo, otra vez, nos deja como bloque intrascendental en aquello que está ocurriendo en el mundo. Es verdad lo que dice el editorial del periódico El Mundo, los exiliados cubanos, una parte de ellos lo han considerado una traición. Y en fin, se ha visto en algunas declaraciones, y no solamente los exiliados cubanos. Ayer el ex gobernador Jeb Bush, que sabéis que se está empezando a postular para competir en la carrera de la Casa Blanca, por la Casa Blanca,
ya dijo que esta decisión era desacertada y que van a hacer lo posible por poner piedras en las ruedas, ¿no? Ayer decía Mauricio Vicent, en un videoblog que hay publicado en elpaís.es, algo muy interesante. Decía, aunque sea antipopular decirlo en este momento, mucho ojo porque va a haber una parte del exilio que han hecho de la crítica su negocio, especialmente aquella parte que vive en Miami, que lo han fundamentado basando en medios de comunicación, empresas no solamente de comunicación, sino de todo tipo de servicios añadidos. Dice que han hecho de la réplica, de la crítica contra Cuba, o contra el castrismo, han hecho de esto su negocio, y esos van a ser fundamentalmente los que mayores palos pongan en las ruedas, ¿no? En fin, no me atrevo a juzgarlo tanto, pero os digo, es una reflexión interesante y ahí queda, ahí os la dejo. Dice Marileth, supongo que el cierre de Guantánamo ya sí, eso ya para más tarde, ¿verdad? Y PSV dice, desde el 61 ya está bien, ningún pueblo merece un bloqueo como el sufrido por los cubanos. Dice Rafael Domingo, creo que es un paso el de ayer. Solo eso, un paso. Queda mucho camino, pero este sí habría sido un motivo para un Nobel, no lo que se hizo. Hombre, también te digo que resolver una enorme injusticia, porque lo ha sufrido todo el pueblo cubano. Resolver una enorme injusticia no sé si es un paso adelante o en fin, volver a la línea de partida, ¿no? Sabiendo en todo caso que no es un paso sencillo para Obama ni para nadie. El País dice, a comienzos de su administración en 2009, Obama dijo que su gobierno no daría lecciones a los demás estados americanos y aseguró que deseaba escuchar y dialogar de igual a igual. Probablemente su decisión sobre Cuba sea un gesto fundamental para hacer estas palabras enteramente creíbles al sur del Río Grande y en el resto del mundo. Dice el periódico El País, el inquilino de la Casa Blanca, en la recta final de su mandato, quiere que esta decisión forme parte de su legado para la historia. Y también el periódico ABC también lo lleva en el editorial. Dice, hay que reconocer que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, ha tenido la gran intuición de interpretar los nuevos vientos en las relaciones de Europa y Estados Unidos con Cuba. Dice, no obstante, es imprescindible seguir recordando que el objetivo para el final de este capítulo no era el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Occidente, sino la democratización y liberalización de la sociedad cubana. Pero fijaos, dice, no, el objetivo puede ser la democratización, pero la liberalización de la sociedad cubana, o como decía el periódico El Mundo, dice, profundizar en la incipiente liberalización de su economía, esto en todo caso debe ser una decisión democrática de sus ciudadanos, no una decisión de los editoriales, de los medios de comunicación, desde luego no los españoles, y mucho menos del gobierno de los Estados Unidos. La economía cubana habrá que liberalizarla o no si lo deciden los propios cubanos, entiendo, ¿no? ¿O es que no estábamos hablando de democracia? Y el editorial del periódico La Razón, que ya os decía que lleva en portada un enorme "y ahora Cuba libre". Maruenda, tampoco te excites, quiero decir, lo digo porque primero, Cuba, de lo que debe ser liberada, es también de una buena dosis de demagogia. Pero efectivamente el apoyo del Vaticano no le deja mucho espacio a la crítica y por eso La Razón dice, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba dieron ayer un giro radical que va a suponer el fin de lo que ha definido la política de la administración norteamericana en los últimos años, el embargo económico. Y dice La Razón, lo importante es que Cuba está obligada a emprender una transición que acabe con un régimen obsoleto que impide el desarrollo y bienestar de los ciudadanos y las más elementales libertades. Es la hora de que Cuba encuentre el camino hacia la democracia. Ahora imaginaos lo que habrían sido todos estos editoriales si no hubiera participado el Papa.
lo que hubieran dicho de Barack Obama, la traición, los exiliados, bla, bla, bla. Por eso a veces es verdad que estos movimientos solamente se pueden dar con el apoyo. Alguien decía, el proceso de paz de Euskadi, alguien me decía ayer, esto es como el proceso de paz en Euskadi. No se habría podido llevar adelante si no hubiera empezado a gobernar el Partido Popular, porque de otra manera el Partido Popular habría estado sistemáticamente pisoteando las oportunidades, ¿no? Así que, en fin. Bueno, portadas. Os leo los titulares fundamentales. El periódico El País. Estados Unidos y Cuba abren relaciones. Hoy merece la pena comprar el periódico en todo caso y coleccionarlo. Ambos países contarán con embajadas. Obama cree que el embargo ha fracasado. El Papa medió en los contactos. Un caje de presos eliminó el último obstáculo. También dice, Rusia entra en pánico por temor a un hundimiento económico. Es que además todo esto está sucediendo con un montón de informaciones internacionales que además no solamente están relacionadas entre ellas, sino que son todas de una enorme trascendencia. Sabéis que ayer la guerrilla colombiana, la guerrilla de las FARC, declaró también un alto el fuego unilateral e indefinido. Y esto lo lleva también el País en portada, aunque en un pequeño destacado. Por cierto, ayer cuando leí una noticia, digo, esto lo lleva en la columna de la derecha, en la parte inferior de la página, digo, siendo un tema enormemente destacado. Y me pedía alguien, me decía, tienes que leer eso como una sección siempre, aquellas noticias que abandonan en la parte inferior de las portadas. Esta es trascendental y la lleva el País. La guerrilla colombiana de las FARC declara un alto el fuego unilateral indefinido. Sin embargo, lleva más espacio. El Tribunal de Cuentas y el juez investigan la gestión de Tomás Gómez. Es un asunto que seguramente es muy importante, pero desde luego no tiene la trascendencia del alto el fuego de las FARC. El ABC. Estados Unidos se abre a Cuba. Adiós a 53 años de Guerra Fría. Restablecen relaciones tras 18 meses de contactos secretos alentados por el Papa. Imagen para la historia. El presidente Obama dice, retratando su fotografía de portada, la fotografía que han elegido, habla por teléfono con Raúl Castro anteayer desde el despacho Oval. Obama está de espaldas, está hablando por teléfono y habla con Raúl Castro. Bueno, y no son las únicas portadas, como os podéis imaginar, que llevan también este asunto, ¿no? El periódico El Mundo. Estados Unidos y Cuba derriban su muro. Dice, memorable discurso de Obama en el que ofreció una nueva relación sin olvidar la libertad de los cubanos. Y Raúl Castro a la misma hora habló de mejorar los vínculos entre los pueblos a pesar de las diferencias. El Papa Francisco ha tenido un papel esencial en el comienzo del fin del embargo y en la liberación de Gros. Margallo aplaude el pacto porque, si se respeta la democracia, abrirá un futuro mejor para Cuba, dice el periódico El Mundo. Y el periódico La Razón dice, tema de portada, y ahora Cuba libre. Obama y Castro abren una nueva era para normalizar sus relaciones 53 años después del bloqueo. El presidente de Estados Unidos y el de la isla anunciaron un acuerdo histórico que va a permitir la apertura bancaria, dará luz a los viajes y también coloca el foco sobre el Papa Francisco, que dice jugó un papel fundamental en las conversaciones secretas en Canadá y el Vaticano durante 18 meses. Lleva otros temas en la portada. El clan Puyol suma ya 18 delitos con penas de hasta 90 años de cárcel, dice La Razón. El Estado ha gastado en 3 años 53 millones en abortos, dice el periódico La Razón. Y Rosell se impone como presidente de la COE por 33 votos. Estás escuchando La Cafetera. Y dice Hab Balfri, sí, el gobierno español enseñará a los cubanos sobre libertades, derechos sociales y laborales, y también sobre derechos humanos. Caque Rodríguez dice, ojalá Cuba tenga el desarrollo que merece, suerte desde España al pueblo cubano. Muchísimas gracias a todos, Hab Balfri, Quique, PSV, Charo Chamizo, Caque Rodríguez, Anela, Virginia Rodríguez, Manolo Cas, Reiner Bandler, dice democracia es FMI, Sonia Ballesteros, Jesús Felicianovich, Enrique Quesada, Cumio,
Javier Crae, Juan Cruz, muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Y no estás solo. Hasta mañana. Adiós. Se o que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.